Estás escuchando Espacio Inversor con Pilay, el podcast de Pilay Uruguay sobre inversiones, educación financiera y actualidad. Buenos días a todos. Bueno, me acompañan Daniel, Rosario y María. Para mí es un placer hoy estar con ustedes. Y bueno, vamos a tomar este orden de presentación. Me gustaría, Daniel, que cuentes un poco quién es Daniel Servini. Un gurí de la ciudad de Canelones, de una familia de granja, de una familia económicamente pobre pero muy rica en valores, y que él decidió estudiar y no vivir en la granja, y tomó su camino por la vida militar. En el ejército estuve 40 años. Formé familia con una muchacha que más o menos provenía de una familia similar, muy rica y económicamente pobre, pero que tenía con las mismas fuerzas de salir adelante en la vida. Estudió maestra. Una genia como persona y una genia como profesional y como mamá y como esposa, y movimos el mundo juntos. Lo único que como teníamos dos profesiones que son las que ganan menos en todo el país, nunca nos dio para tener el dinero suficiente para llegar a fin de mes, y eso nos obligó a tener que hacer muchas cosas. Hemos sido vendedores, hemos siempre dedicado a la docencia a los dos, además de nuestras profesiones, vendedores de varias cosas. Hemos sido vendedores de celulares, vendedores en carro de chorizo, tuvimos dos oportunidades, vendedores de esteras, hicimos muchas cosas y bueno. Y Dios nos ayudó. Bueno, ahí acá un comentario por ahí que no sepan, pues sabes que mi suegro también es militar, es coronel, así que bueno, la verdad que en eso también compartimos, y mi bisabuelo también era militar, así que tenemos ahí algo en común. Contanos un poco vos, Rosario, ¿quién sos vos? Bueno, empiezo por el orden de lo que él venía. Soy la hija de él y mi madre, con toda esa historia, que nos tuvieron muy jóvenes. En realidad, yo soy la tercera de los 4 hermanos y yo nací cuando tenían 25 años. Así que imagínate, nos criamos con ellos y con todo ese proceso de lo que él contaba. También soy mamá de 2 niños, y me he dedicado, primero me dediqué a estudiar y empecé a trabajar después de recibida, aunque ayudé un poco en todos esos inicios, pero me dediqué mucho más a estudiar. Y ahora, ¿qué te digo? Lo principal, además de los vínculos familiares, y soy una trabajadora. ¿Y vos, María? Bueno, yo soy María, soy la primera de los 4 hijos. Más chica, más me crié con ellos todavía, porque tenían 22 años cuando yo nací. 22, 24. He pasado todos estos procesos, sin lugar a dudas. He trabajado con ellos desde hace 18 años. Yo sí fui trabajando, estudiando, fue un poco distinto como fui funcionando. Soy mamá de Luca, soy deportista, porque creo en la fiel convicción de que es parte de nuestra salud y que tiene que ser parte de nuestra vida. Y hoy soy... ¿Qué soy hoy? ¿Hoy qué soy? Yo creo que soy un factor de unión, de equilibrio y de amor en todo el grupo Servini. Me imagino por la presión que le generan siempre al primero. Siempre el primero tiene mucha presión. He pasado pasado por todo, te podés imaginar a esta altura. Sí. Hoy creo que soy eso. Creo que justo estamos en un proceso de cambios, sí. Así que muy enriquecedor. Creo que hoy soy eso, o al menos es mi objetivo, que es a donde quiero ir. Incluso yo siempre digo que yo nací con derechos adquiridos, porque como soy la tercera,
O sea, todo lo que tenían mis hermanos de sí era mi base para arriba. Entonces, pobre sí, la peor parte la llevan. La vara va bajando, sí, y es real eso. Daniel, ¿y cómo surgió es que la idea, qué fue, espontánea, se tenía un día y decir, ok, me quiero meter en lo de seguridad? ¿Cómo sucedió? Necesidad. La palabra es necesidad, no hay otra. Podríamos decir que en la sociedad hay mucha gente que tiene necesidad y bueno, y no sale a la pelea. Bueno, algunos salen. En ese momento puntual, nosotros, además de nuestras profesiones, teníamos un carro chorizo. Nosotros somos de Atlántida, vivimos en Atlántida. Fuimos a Atlántida a criar a nuestros hijos, los sacamos de Montevideo. Y eran niños. Y un día sale un negocio por un taxi. No hay que tener el concepto del taxi de Montevideo, el del interior es diferente. Era el peor auto, con cantidad de problemas administrativos, y eso hizo que fuera posible la compra. Se facilitó la compra. Y bueno, la mamá quedó en el carro con la ayuda de los hijos, y yo me fui a manejar el auto. Y un día sube un señor, y el señor me dice que es ingeniero, que viene a hacer una obra de construcción en nuestra ciudad, va hasta un hotel y yo iba a mercar. Y me dice, usted que está en la calle, necesito 2 serenos, ¿me los podrá conseguir? Le digo, sí, yo se los doy. ¿Me los manda mañana? Le digo, no, yo se los doy. O sea, yo tenía un cliente antes que tener la empresa. Claro, es la mano de Dios, porque en ese momento la empresa más grande de construcción del país era Teima, y el ingeniero era de Teima. La cadena de supermercados más importante del país en calidad en aquel momento era Tienda Inglesa, venía a construir Tienda Inglesa. Entonces se sirvió en bandejas 2 clientes de primera línea en el país. Y después se siguió. A ver, pero ahí depende como varios puntos, porque decir, bueno, es aprovechar y es que la oportunidad, es decir, animarte a decir, ok, lo hago sin saber cómo, pero me meto en eso. Pero y vos sabés que el ejemplo que tirabas del taxista, no me acuerdo bien quién exacto, pero estaba escuchando un podcast hace poco y cuenta una persona que se había quedado sin trabajo, ¿tá? Entonces el amigo le dice, che, tenés que hacer Uber. Y lo primero que hizo el otro se enojó. No, pero te estoy diciendo que me quedé sin trabajo, me estás mandando a hacer Uber. Y a la semana lo llama. Y dice, che, pero ¿por qué me decís que...? No, porque manejando vas a estar conociendo gente y te vas a dar cuenta que puede surgir alguna oportunidad. Bueno, cuestión que yendo al aeropuerto lleva también a un empresario le cuenta su historia, que tenía 50 años y que ahora está sin trabajo, no sé qué. Cuestión que termina después como gerente general en otra compañía y se le dio todo. Entonces, esa historia que viene atrás. Es que me gustaría... Pero sí. ¿Te puedo hablar? Tengo 2 cosas de esa anécdota. Sí, dale. Una, para mí, ser taxista es una preciosa actividad porque uno aprende muchísimo en la interacción con los demás. Además que se te pueden dar oportunidades, pero las oportunidades también se pueden dar de otra manera. Con respecto a Uber, una cosa es ser taxista dentro de Uber, porque ser taxista es ser un transporte público regulado por el Estado legal, y Uber es una aplicación, no es un medio de transporte que es ilegal. Entonces, son 2 cosas diferentes. Polémico. Pero vamos a dejar ahí para no meter la polémica. No fue políticamente correcto. Pero ahí te profundizo un punto, porque uno dice, bueno, Daniel comenzó con una empresa de seguridad, uno se imagina generalmente un tipo de personal, ¿tá? Con ciertas características, y después ves que lanzás una empresa de limpieza, que son otro tipo de personas, Sí. ¿tá? Con otro cuidado, otro manejo. ¿Cómo surgió esa otra empresa en el medio? Bien, la empresa de limpieza, en esa necesidad, se da en Atlántida, hay un complejo de cabañas que necesitaban limpieza y a la mamá le dan la oportunidad y teníamos que tener la empresa de limpieza. Desde el punto de vista de razón social, como yo soy inquieto,
no sabía nada de empresa, entonces cuando empiezo con unipersonal, SRL, me pareció que para mi forma de ver, de ser, necesitaba una sociedad anónima. La empresa tiene el nombre de nosotros, MD, Mario Daniel Servini, S.A. Normalmente no sucede eso. A mí me parece que las empresas tienen que tener cara. El contador y el abogado siempre me dijeron que no. Entonces teníamos legalmente la empresa. La realidad es que gestionar empresas personal, focalizaste en personal, gestionar personas en seguridad o personas en limpieza, me parece a mí que es gestionar personas, modalidades diferentes, aplicaciones diferentes, técnicas diferentes. Naturalmente no sé nada de limpieza, por lo tanto yo podía gestionar la empresa, pero no podía gestionar la actividad, por lo tanto alguien lo gestionó. Está bien. Y vos, María, ¿por qué decidiste entrar a la empresa familiar? Porque hay el gran dilema que tenemos todos. Bueno, yo creo que empecé un poco ahí. Primero empecé estudiando educación física, porque tal, aparte de la actividad física siempre me acompañó. Y después por algunos temitas de salud y eso quedé un poco sin hacer actividad física un tiempo y empecé a ayudar a papá y a mamá, que en realidad estaban tapados de trabajo y yo ya era grande y bueno, y no dejé de hacer lo que estaba haciendo un poco y empecé a ayudarlos. Y en eso que empecé a ayudarlos, bueno, me puse a hacer una tecnicatura de administración de empresas y seguí ayudando cada vez más. Y cuando dije, bueno, tengo que hacer una carrera universitaria con respecto a esto, así que seguí, hice la licenciatura. Entonces, no fue una decisión de un momento a otro. Fue algo que se fue dando, o sea, ya sos grande, estás en tu casa, ves que tus padres están trabajando de sol a sol, y bueno, y vas acompañando un poco eso, y bueno, después sí, fui capacitándome para poder hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, y esa ayuda, por decirlo de alguna forma, nunca más terminó, esa capacitación nunca más terminó porque es de todos los días y hoy es esta la situación, que es un lindo compartir y es una linda experiencia que hemos aprendido, hemos pasado por todo lo que se te puede ocurrir en estos años, por todo lo que se te puede ocurrir, pero hemos aprendido a llevarlo de la manera más sana posible. Sobrevivo. De la manera más sana posible. Y ahí, María, y no hemos roto nada por ahora, así que es un montón en 18 años. ¿Cómo crees vos que lograste ganarte tu lugar en la compañía? Porque viste que uno siempre te pone el titular hijo de, bueno, y es muy difícil. No te cuento, yo no era solo hija de, era hija de, eran todos militares, que amo la vida militar, pero la vida militar en la vida privada es otro cantar. Era hija de, eran todos militares, todos me doblaban en edad y todos eran hombres, ¿tá? O sea que yo te puedo asegurar que yo pasé los primeros capaz que 8 o 10 años fueron muy duros, pero extremadamente duros. Por él, porque la exigencia de él hacia nosotros siempre fue un escalón más que hacia cualquier otra persona, porque el que piense que ser hijo de es más fácil, vos lo tenés clarísimo, es mucho más difícil en realidad. Siempre. Y a eso se le sumaba todo lo otro. Entonces fue una pelea súper dura de tratar de ganarme el lugar, de que se dieran cuenta que yo valía por mí, de que mis capacidades eran mías, de que podían confiar en mí, de un montón de cosas que capaz que los 8 o 10 años es lo que más sufrí. Hoy por supuesto que es otra la realidad, porque es otra la edad, porque son otras las generaciones y porque la sociedad es otra también en la que vivimos. Con María vivimos el proceso juntos. Yo no tenía formación para ser empresario, muy probablemente todavía no la tengo, pero tengo empresa. Y eso que está diciendo es muy cierto, era tema de conversación entre los dos. Yo decía, hija, tenés que ganarte tu lugar, sos la hija del dueño, sos mujer en una sociedad que... Qué machista. Machista, y estamos hablando de 20 años atrás, ¿tá? Y sos joven, entonces tenés 3 elementos que son un problema para ti. El secreto es ser muy capaz. Pero eran un problema. Sí. En realidad me hicieron, sin duda, hoy
me hicieron mucho más fuerte, ¿no? Es que sí, te terminas que, mira, yo me acuerdo que comencé en la empresa chiquito, también 24, y cuando vine a hacerme cargo de la gerencia general con 26 años me pasaba lo mismo, te miraba y decía, este es un nene, o sea, ¿qué me viene a dar una orden a mí? ¿Cómo te ven los demás? Sí, ¿cómo te ven los demás? Obviamente que te genera, porque en la empresa familiar, entonces ese punto también, yo tenía la complejidad de otros socios, etcétera, bla, entonces era todavía más difícil Claro. los puntos, pero yo creo que a la larga te da un fortalecimiento que es difícil de encontrar del otro lado. Pero no me quiero ir de mambo. Me gustaría que vos, Rosario, nos cuentes sobre vos, porque vos no decidiste ir directamente a la empresa familiar, sino al principio hacer por afuera y después volver. Contar un poco cómo fue tu proceso. Bueno, mi proceso era, no quería saber de nada, ni vivir cerca de mis padres, ni mis hermanos, no trabajar en nada que tuviera que ver. Entonces me dediqué a estudiar, me vine a Montevideo a hacer facultad y me especialicé en prevención de lavado de activos, por lo tanto me fui a trabajar en el sistema financiero. Y sí, en la etapa que me casé y que ya iba a tener hijos, vuelvo a Atlántida porque entiendo que la crianza de los niños es diferente cuando estás cerca de la familia. Además, nosotros, por decisión de mis padres, porque nos querían sacar del contexto, nos criamos lejos de nuestros abuelos y de nuestros tíos, y yo quería al revés, que esa crianza la tuvieran cercana. Y en un momento fallece el principal gerente de mi padre, de un paro cardíaco, trabajando en uno de los vehículos de la empresa, y ahí nos juntamos con mis hermanos y dijimos, bueno, este podría haber sido papá, porque en realidad tienen 2 años de diferencia, los hijos, compañeros nuestros. Y entonces me dicen, y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para poder empezar a sacarle un poco de estrés? Porque en realidad tenía el doble de estrés que el gerente. Y bueno, y ahí mis hermanos me dicen, bueno, y que vos vengas y empieces a sacarle tareas o que lo apoyes, entonces lo podemos ir aliviando. Y bueno, y ese fue el objetivo. Lo primero que dijimos fue, si esto llega a afectar en algo familiar, enseguida me voy para el costado. Sí, exacto. Entonces creo que el principal foco que hemos trabajado es tener lo más ordenado posible cada uno de los roles para que no haya interferencias a nivel familiar, que por supuesto que siempre existe, o sea, claro, pero sí lo más ordenado posible. Y sí hemos tenido mucho trabajo en capacitarnos en cómo trabajar con la familia, cursos de empresas familiares todos juntos, asesoramientos, estructurar un protocolo familiar, todos los deberes para que, bueno, nos salga lo mejor posible. ¿Qué crees vos, María, que te sumó poder trabajar con tu padre tanto tiempo? O sea, ¿qué mirás hoy vos en retrospectiva con el espejo retrovisor? Es decir, la verdad que en estos puntos estuvo bueno de haber vivido este proceso. Bueno, ¿qué me sumó? Yo creo que volviendo un poco atrás, el nivel de exigencia era y es bastante más alto, y el nivel de la responsabilidad. O sea, vos pones un pie en la empresa familiar y por más que sos un dependiente más, que sos un trabajador, un asalariado, sos el hijo del dueño. Entonces, eso tiene un nivel de responsabilidad que no hay cosa que se le iguale a eso. Y tiene sus cosas lindas, es una mochila muy grande, porque es lo que fundaron tus padres y eso pesa un montón. Y después, bueno, el tener a tus padres al lado tiene cosas complejas, pero tiene cosas lindas. Vos cuando querés conversar algo, o sea, lo personal ya lo saben qué estás viviendo, en cierta forma te conocen, saben lo que podés dar, saben lo que no, saben qué situaciones. Entonces, todo eso creo que también facilita y aceita a veces un montón de cosas que en otros casos, si bien el nivel de exigencia sería menor, pero también sería mucho más complejo de trabajar. Entonces, si tengo que traer algo es la responsabilidad que trae estar acá, y también lo que facilita, vamos a mirar la parte fácil, de el relacionamiento con tus jefes. Esa es la realidad. ¿Y vos, Rosario, recordás alguna frase, algún consejo, algo en este tiempo de tu padre que decís, mirá, lo tengo siempre presente, que me ha marcado? Bueno, sí, que escuche más de lo que hable. Sí,
Creo que es lo principal y que hago todo mi esfuerzo. Vos sabés que lo de la vara, yo me río porque que en mi casa siempre pasó lo mismo y era, vos podés dar más. O sea, era, vos podés dar más. O sea, vos venías con 8, vos podés dar más, venías con un 10, bueno, pero algo más ¿Por qué queda no siempre. 12? Me gustaría, Daniel, que cuentes, porque uno dice, bueno, empresa de seguridad, viene una obra, un sereno, traigo un amigo, lo pongo de sereno, o sea, uno por ahí se imagina, o que es demasiado sencillo, o que es demasiado complejo. Contar un poco cómo es la seguridad en una obra, o qué hay que tener en cuenta. Si, supongamos, vamos a hacer el ejercicio. Digo, bueno, mira, voy a construir un edificio, ¿tá? Te quiero contratar, vos, ¿cómo planificás eso? Decís, Bien. Primero voy a hablar del guardia. El concepto de la seguridad en una obra, lo voy a aplicar a tu pregunta, hace 20 años era poner un guardia. Hoy no. Y no es minimizar, hoy hay tecnologías que hace 20 años no teníamos. En nuestro caso, poner un guardia no fue nunca poner un guardia, porque para mí la persona es el centro de mi atención. Por lo tanto, uno cuando pone una persona tiene que analizar todas las condiciones de seguridad del ambiente, qué tipo de barrio es, e interactuar con la policía, interactuar con los delincuentes. O sea, yo no tengo hígado para poner a una persona y exponerla a que le hagan daño. ¿Está bien? El medio de defensa que tiene un guardia nuestro es el medio de comunicaciones. Antes era una radio, hoy es un celular. ¿A quién llama? A la policía y a nosotros. ¿Tá? Tenemos mandos medios las 24 horas. Esto siempre hubo alguien dispuesto a escuchar cuando alguien tenía una dificultad. ¿Tá? Y una meta es evitar el conflicto. O sea, si entra una amenaza, él se tiene que alejar de la amenaza y con un medio de comunicación llamar al sistema de seguridad pública y al sistema de seguridad nuestro. Si va a enfrentarse a la amenaza, es completamente vulnerable y lo más probable es que le hagan daño. El concepto de seguridad, eso es guardia. La seguridad es integral, o sea, hay que analizar las condiciones y tiene que ver con iluminación, tiene que ver con cerramiento, tiene que ver con barreras electrónicas, tiene que ver con cámaras, con monitoreo y quizás puede haber o no un vigilante. La seguridad integra todos los elementos que se utilizan, donde el vigilante puede ser uno de ellos. ¿Cómo haces ahí, Daniel? Porque uno dice, suena que la alarma, te desesperás, o sea, uno lo piensa en uno, pero también a mí me pasa que muchas veces en la obra me llega el llamado, otra manera para preguntarme, uno está dormido, ¿hacemos que la persona entre o no? A ver, ¿cómo hacen ustedes para responder rápido? ¿Tienen medido eso? ¿Cómo manejan el tiempo de respuesta ante un suceso? Bien, para empezar, nosotros nacimos en una obra de construcción y tenemos seguro, sin ánimo de equivocarme, somos la empresa de seguridad que tiene más seguridad en la construcción. ¿Está bien? Debemos tener 20 empresas de construcción y en algunas, o sea, las 5 más grandes son nuestros clientes. Hemos estado en los últimos 15 años en las principales obras que ha tenido el país. ¿Tá? Las plantas de celulosa, el ferrocarril, ¿tá? El Ante de la Arena. Nosotros, como recién decía, las 24 horas tenemos a alguien en la calle. ¿Tá? Entonces, esa persona ese vigilante va a estar llamando a la policía, el primer llamado es a la policía, y el segundo a uno de nosotros que va a estar recorriendo, sea un gerente, un subgerente, un supervisor.
realmente quien enfrenta la amenaza es la policía. ¿Tá? La empresa de seguridad que diga otras cosas, medio que vende bolisco, y yo no vendo bolisco. El que se hace cargo del procedimiento posteriormente es el gerente mío. ¿Tá? Que va a llegar ahí, que va a estar capacitado para evaluar si hay que hacer una denuncia policial, si no hay que hacerla, si no hay nadie lastimado, si simplemente, pues muchas veces es normal, la amenaza ingresó a agarrar una varilla, ¿está bien? Ingresó a agarrar un tablón. Eso es un delito igual, se hará la denuncia policial, pero no es lo mismo que otro tipo de robos. María, uno piensa en la limpieza de obra antes de entregar y dice, bueno, contratamos 3 o 4 personas, limpiamos y queda lindo. ¿Cómo es realmente el proceso ese? ¿Qué tienen en cuenta ustedes? ¿Cómo logran que realmente coincide con la promesa de valor que dio el desarrollador también? Bueno, muchas veces acá vamos a empezar desde cuando me querés contratar. Me querés contratar y me querés contratar para allá, tenés que entregar la obra en 20 días, recién me llamaste, querés que yo ya te pase un precio porque lo querés comparar con otro, querés que... Es crucial en ese momento que vayamos, cuando es una limpieza de fin de obra, que vayamos a visitar para poder brindarte a ti realmente el asesoramiento que tú necesitas en consecuencia de lo que esperás de esa limpieza. ¿Tá? Una limpieza de obra requiere que veamos de qué está hecho el lugar, cuán sucio está, porque depende de cómo se trabajó en obra y sobre todo al final de la obra. Porque hay obras limpias y otras que no. Hay obras que son muy limpias y hay obras que capaz que te lleva el doble de horas en limpieza. ¿Qué esperas tú? ¿O cómo estás comprometido tú a entregarla? ¿Qué material tiene tu piso? ¿Cuánto tiempo tenés? Entonces, ¿cuánto recurso, cuán intensivo tiene que ser el trabajo? Y ahí, en equipo, evaluar cómo podemos ir avanzando. Porque no es que tú me entregas la obra y yo tengo 20 días para limpiar. Nunca pasa eso. ¿Tá? Entonces, tú podés que yo empiece a trabajar en obra la semana que viene. Ok, bueno, ¿qué me vas a cerrar? ¿Dónde me vas a cerrar? ¿Dónde no vas a tocar ni poner yeso ni nada más? Porque es tu dinero. ¿Tá? Entonces, cuanto más desorganizados trabajemos y más rápido yo te cotice sin tener en cuenta todo esto, más dinero vas a terminar gastando. Entonces, lo más importante al momento de cotizarte una limpieza de obra es que yo vaya, te conozca, converse y te asesore la mejor forma de que mi trabajo sea lo más eficiente para ti. Hay que buscar el equilibrio entre el trabajo y el costo. Y ahí va mucho el estudio, el análisis nuestro y el asesoramiento nuestro. Si trabajamos en equipo y nos escuchás, te va a salir mucho más barato. Exacto. A ver, ¿y los productos que María son productos especiales de limpieza de obra? Sí. De hecho, ahora... No es el mismo que me venden de la esquina. No, y aparte te podemos llegar a estropear cosas, que te puede salir mucho más caro que la limpieza en sí misma. Entonces hay que ser muy cuidadoso en esa visita, en lo que tenés, en lo que vamos a aplicar, en capacitar a las personas, en llevar gente que ya está con varias capacitaciones nuestras en limpieza de obra. Seguramente haya gente que sean encargados, más capacitados, otros que los vayan enviando, o sea, porque es clave lo que yo voy a usar, los elementos y hasta las máquinas que puedo llevar, acorde a lo que necesito. Entonces todo eso hace que todo nos salga lo más rápido posible y que gastes el menor dinero posible. Ahí... Y te me olvidaste de algo, la seguridad. Tenemos la seguridad de la limpieza, de las personas que están trabajando ahí. Lo recontra tenemos que coordinar. ¿Tá? Porque yo te tengo que entregar las personas, tienen que llegar las personas con que yo les haya entregado los elementos de protección personal, con que si tiene que ir el técnico prevencionista nuestro haya ido, o sea, reconfiamos por supuesto en los técnicos prevencionistas de obra, pero a veces no ven las cosas que tiene que ver el de la limpieza, o de dónde se tiene que enganchar. Entonces, las máquinas que podemos usar para evitar colgar personas, o sea, hay varias cosas que podemos hacer ahí en el medio para trabajarlo y que nos salga lo mejor posible. Incluso nombraste lo de los productos, no solo vimos que compro en la esquina, nosotros todos los productos tenemos la ficha técnica, la hoja de seguridad, capacitación en cómo se utilizan, la dilución, qué precauciones hay que tener, todo para cuidar justamente la seguridad laboral de... Bueno, acabamos de certificar la limpieza del final de obra de un data center. Es la primera vez que se certifica en Uruguay, de la de Google.
La de Bueno, Google. pero no sabía si podía decir el nombre. Sí, ya Eh, tengo marca. Pero ahí, es la María, primera vez que se certifica la limpieza de una obra. por eso ahí te pregunto, ¿por qué decidieron tomar decisión? Pues, te doy un ejemplo, es que la otra vez estaba con una desarrolladora en Paraguay, que es una de las pocas que decidió tener una calificación de riesgo. Por lo menos acá es que no existe. Un desarrollador decía, ok, yo quiero tener una calificación de riesgo, está construyendo un montón y quiero que el mercado que me vea para diferenciarme. Una vez ustedes que decidieron avanzar con certificaciones y tienen un montón, ¿por qué decidieron tomar esa decisión? Porque uno dice, ¿me contratarán realmente por eso? ¿Me van a contratar por precio? O sea, ¿qué es lo que ven ustedes positivo? Bueno, yo creo que el mercado, si la pregunta viene para mí o para los tres, intervengan, creo que el mercado está entendiendo cada vez más la importancia de las certificaciones, ¿tá? Tener certificaciones lleva muchísimo trabajo, muchísima conciencia de la organización y muchísimo dinero. O sea, realmente es una inversión muy grande a la empresa y hay veces que decís, bueno, ¿y cuánto me trae de nuevo esa certificación? Es un camino, ¿tá? Es como en una obra, empiezo perdiendo y termino ganando. O sea, es un camino, ¿tá? Y creo que el mercado se está adaptando. Google nos demostró con esto de que valía la pena tener todo eso. Fuimos la primera vez que se certificó una limpieza de obra en Uruguay. Entonces, y cuando nos llamaron nos dijeron, che, tenemos este baile, ¿lo podemos llevar adelante? Y sí, lo pudimos llevar adelante. Entonces creo que es eso, es un camino. Sí. Este fue un proceso Vale. en el año 2006, 2007, 2008. Siempre se le ha dado mucha importancia a la educación dentro de la empresa. Tenemos un instituto de enseñanza habilitado a nivel nacional adentro de la empresa. A mi equipo el gerencial una vez por semana lo reúno y se le capacita una vez por semana de todas las semanas del año. O sea, de 52 semanas, mínimo 40 hay. Hay veces que la formación la damos entre nosotros y hay veces que se contrata gente externa. Pero vamos a lo básico. En el 2008 se contrató un técnico de gestión de calidad que en realidad a los gerentes que había en ese momento, la empresa, habríamos 4 o 5 gerentes tendríamos, y ellos tenían entre 15 y 20 años y fue obligatorio ir a clase. Los hijos, independientes si estaban en la empresa o no, fueron a clase junto con los gerentes y ahí se redactan los procesos internos. Nunca pensé yo en ese momento en certificar, no sentía la necesidad. Quería dos cosas, una, culturalizar la cabeza de mi gente y la otra, asegurar la vida de la empresa. Entonces, a la pregunta ¿por qué es importante certificar? Creo que primero es porque es importante tener sistemas de gestión. Entonces, tener sistemas de gestión asegura que se sea eficiente, más eficiente en una empresa. La certificación recién la tuvimos en el 2022, 2023. Pero del 2008 al 2022, al 2021, que se contrata una persona para las certificaciones, me acuerdo la primera reunión después que ella evalúa la empresa, dice, Daniel, las certificaciones las tenemos enseguida porque vos tenés en la empresa lo más rico, tenés la cultura y la calidad de la empresa. Entonces, los tiempos actuales, lo que dijo María es los tiempos actuales, ¿está bien? O sea, pero es un proceso. Para una empresa me parece un proceso. Y creo que es muy importante que el proceso lo viva y lo redacten los que están adentro, porque van a transmitir lo que realmente son. Porque si lo hace alguien externo, lo va a escribir desde el punto de vista técnico. Cierto, va a tener certificaciones, cierto, pero no va a ser el estilo de esa gente. Ahí, Rocío, tengo dos preguntas que van a ir para vos. La primera es, uno analiza y dice, bueno, ¿por qué no van al consumidor final a decir, la seguridad de mi casa, por ejemplo, ¿por qué deciden no ir ahí hoy ustedes? Bueno, porque nos hemos planteado muchas veces esto, si ir o no a las personas particulares que necesitan seguridad, y creemos que tendríamos que abrir otra empresa.
es otro tipo de atención al cliente. Nosotros estamos acostumbrados a tener pocos clientes y grandes para poder asegurarnos justamente lo que nosotros tenemos como fuerte, que es el vínculo cercano con nuestros clientes. Al igual que lo trabajamos y en primer lugar con los colaboradores, también lo hacemos con el cliente y poder estar al lado de ellos compartiendo sus procesos. Y ahí también surge lo de las certificaciones que recién estábamos viendo. Muchas certificaciones las hicimos porque fue acompañando el proceso de nuestro cliente. La limpieza que recién mencionaba María, o seguridad en la cadena de suministro, que también lo necesitaba un cliente para una auditoría que ellos tenían por trabajar exportando productos. Los residuos. Entonces, claro, vamos trabajando y acompañando los procesos, y para eso tenemos que tener la capacidad de estar cerca del cliente. Y si tenemos más clientes más chiquitos, no podríamos tener esta atención personalizada. Voy a complementar. Hubo un momento, ¿por qué no hacemos seguridad en casas? Lo respondió Rosario, pero lo voy a decir con algo práctico. Un día me reúno, tomamos un café con el dueño de una empresa de alarmas, de casas. Él en ese momento tenía 3.000 clientes y yo más o menos tenía 30. De esos 30, yo sé la vida, somos amigos, nos queremos, en base al trabajo, en base a cosas que hicimos muy bien y a errores que los resolvimos siendo francos. Y yo facturaba 10 veces más que él. Como Ferrari. Entonces, cuando me di cuenta de ese dato, digo, él tiene 3.000 que no sabe quién es. Yo disfruto con los 30 míos y además, él potencialmente tiene 3.000 llamadas telefónicas y yo potencialmente tengo 30. Sí, son negocios completamente diferentes. Hay un poco procesos que me tienen que entender porque uno, a ver, y esto le pasa a todos los que viven en edificios, es la discusión muchas veces del costo de la limpieza, decir, bueno, cuántas personas, si hay algo por cantidad de pisos, por cantidad de departamentos, ¿viste? Porque uno se desorienta, ve el típico, el costo, y no sé si está pagando caro o barato en el fondo, y después la gente se queja de que está sucio, etc. Entonces, contar un poco cómo es el proceso de usted para decir, ok, te doy esta obra, y cómo dicen, bueno, si tienen alguna fórmula para determinar cantidad de personas, etc. Sí, bueno, en realidad es como te lo decía María, nosotros hacemos los presupuestos personalizados y acorde a la situación de cada lugar. La realidad es que nosotros, por supuesto, sabemos que estamos dentro del mercado y nos basamos en, primero, cumplimos con todas las normas, tenemos que tener total cumplimiento de absolutamente todo y a partir de ahí, teniendo en cuenta cuál es la expectativa del cliente, le armamos un presupuesto y generalmente también hacemos diferentes opciones para que el cliente también pueda ver, bueno, si vos querés tener el mayor estándar va a ser este precio, pero si no lo podés pagar, podemos hacer este precio teniendo en cuenta que puede ocurrir determinadas características. Entonces, en realidad, sí tenemos elementos objetivos, pero también trabajamos con la subjetividad y la expectativa del cliente y de lo que el cliente también pueda abarcar. Y sobre todo dejarle claro, Sí. con esto yo te puedo dar esto, con esto, esto. Que el día vos estés bien tranquilo de qué es lo que estás contratando. Eso es como El cliente fundamental. puede querer tener limpio, pero no le importa que brille. Claro. Y con respecto... Otro quiere que brille, que se Sí, vea que el brille y espejo. que se vea Y más. hace el espejo en el piso, entonces bueno. Sí. Y con respecto a la limpieza de un edificio versus un local, versus no sé, otro predio, ¿en qué cambian? O sea, Bueno, depende del tipo de materiales que tenga, por ejemplo, el tipo de piso, cuáles sean los objetivos, cuál sea la necesidad. Por ejemplo, nosotros limpiamos también hospitales. Ahí tenés que atender mucho más un tema de salud, de control bacteriano, que lo que es un supermercado que lo que quiere es brillo en el piso. O sea, todas las limpiezas son diferentes y por eso nosotros tenemos tantas limpiezas tan específicas, porque una limpieza de vidrios en altura es diferente, una de ductos o de techos, de pisos, o sea, Las frecuencias. son todas diferentes. Hay limpiezas que haces una vez por año. ¿Sí? La limpieza de una moqueta, de una oficina a fondo,
que tenés que correr todo. Lo haces una vez por año. Y Y el baño lo limpias 3 veces por día. Entonces, yendo a ese foco y depende también el tránsito de personas que tengas. Entonces, el foco es en la capacidad que tenemos de ir a lo que se necesita y a lo que se puede abarcar. Un complejo turístico que hable en diciembre y cierra en marzo va a ser diferente a un edificio que todos los días se usa. Y por ejemplo, a ese le hacemos la limpieza de vidrios en altura previa a la temporada. O sea, cada uno con... Ahí, vos María, ¿cuál te entusiasma más? ¿La seguridad o la limpieza? Ay, no me hagas. Es como decirme tu madre o tu padre. ¿Qué hermano es tu preferido? No podés hacer eso. Yo creo que son un complemento perfecto. ¿Está? Bien salido. Pará, te voy a contestar lo que querés. Creo que son un complemento perfecto. Creo que se tienen que trabajar en conjunto. Necesariamente se tienen que trabajar en conjunto. No lo digo yo, lo dice el mundo. O sea, la historia de las empresas de seguridad y de limpieza del mundo te dicen esto. Pero a mí me tira la seguridad. O sea, para mí la seguridad es no sé, me llama más la atención. Yo estoy haciendo un proyecto de seguridad y me encanta y me copo y puedo pasar horas, ¿entendés? Aparte con esto de que tenemos 20 elementos distintos hoy, no es el guardia, entonces es cómo mejoramos, cómo canalizamos esto y lo usamos de la mejor forma, y me encanta preguntarle al cliente y ver por dónde va el foco, y a nuestro gerente de operaciones de seguridad física, al gerente de tecnología. O sea, me encantan esas mesas de trabajo y me gusta mucho desarrollar proyectos de seguridad. Limpieza de a poco, te diré, que se ha ganado mi corazón. No tengo, antes era mucho más la diferencia. De a poco áreas verdes, control de vegetación, me ha hecho estudiar bastante, porque son cosas nuevas. Tenemos cosas muy grandes. Nuevas, las tenemos 3, 4 años ya, pero bueno, he tenido que meterme a investigar en cosas que capaz que no las tenía tanto en la sangre. Así que sí. 1, seguridad, y 2, limpieza, que de a poquito se va ganando ahí. Residuos, las distintas fases de residuos. Bueno, sí, todo lo que... A mí, con respecto a eso, en realidad, ¿sabes qué? No es por el rubro que trabajamos. Me parece que es más el tema de trabajar con las personas, de proteger su fuente laboral, de organizar Esa es una respuesta políticamente correcta. No, pero es lo que, claro, a mí me pasa eso. Más allá del rubro, claro, más allá del rubro es el trabajar organizando, gestionando, me parece que... Es el estilo de gestión. Es más, nunca me había cuestionado lo que acabas de decir. No, porque, a ver, te puede apasionar. Yo sí me lo he cuestionado. A mí, por ejemplo, me entusiasma mucho más la parte financiera de administración que la parte constructiva. Claro. Y en realidad estoy en las dos y necesito profundamente conocer lo constructivo, y mi mujer se ríe porque muchas veces gente me pregunta y dice, vos no tenés ni idea, Javier. Claro, o sea, claro. Ahora con el tiempo es como que uno va haciendo mucho más el ojo, pero la verdad hace poco. Claro. Yo me anoto, no sé nada de limpieza. Bueno, claro, en ese sentido... Y nunca quise aprender. Bueno, entonces te entusiasma mucho más la seguridad. Entonces, no, pero ¿cuál es el secreto? Delegar, estamos de acuerdo, tener personal el adecuada. secreto es tener un equipo muy capaz. Claro, a mí, por ejemplo, en ese sentido, yo me muero dentro de una oficina. No me gusta, a mí me gusta estar en la calle con la gente, con las personas, o sea... Bueno, eso cuando cabía la pregunta que él te hizo, ¿qué enseñanza te podía quedar? Nunca tuve escritorio en la empresa, y nosotros tenemos locales en distintos lugares del país. Yo utilizo un escritorio de un gerente casual, porque me gusta estar en contacto con el colaborador y con el cliente, o sea, me gusta la calle. Y Rosario, que bueno, que hoy está, cuando tú creas la empresa sos el director y sos el gerente general. Bueno, hoy es la gerente general, una de las cosas que le dije fue, no tengas nunca escritorio. Sí. Está solo en la calle. Pero igual, aparte de eso, yo cuando veía, porque no quería tener nada que ver con la empresa, porque yo veía que era estar en un escritorio haciendo sueldos, me moría. Hay gente, se necesita tener soporte administrativo, financiero y logístico. Alguien lo tiene que hacer. Pero realmente quien produce, por lo menos en estos rubros, es operaciones, es el trato con el cliente, y el elemento fundamental es el laburante.
Entonces hay que estar con él, Vos hay que sabés que- abrazarlo. Cuando tiene frío hay que abrigarlo, cuando tiene una alegría, compartir la alegría, cuando tiene un dolor, compartir el dolor. Ese es el secreto. Vos sabés que, te voy a poner un ejemplo porque está relacionado por ahí con la gestión. Yo no soy muy afín del home office, no porque desconfíe de la persona, sino porque me gusta ir recorriendo por las áreas, sentarme a hablar, intercambiar, etc. Y no puedo con la computadora hablar del otro lado de la misma forma. Más allá que sí, ok, prender la cámara, no es lo mismo, no es la misma forma de pensar ideas, ni nada. Contanos un poco, Daniel, algún error que vos te das cuenta hoy con el tiempo que cometiste y cómo lo capitalizaste. Que debe haber varios. Porque nos pasa a todos. El mes que viene terminamos. Más errores que aciertos, En realidad, cuando a uno le va bien, la gente piensa que las ganaste todas. Y en realidad creo que el secreto del partido es que uno tiene que ser consciente que pierde más que gana. Es más perdedor que ganador. La realidad es que Peñarol tiene 56 campeonatos uruguayos, 5 Copa América y 3 intercontinentales, pero perdió más que las que ganó. ¿Está bien? Es una larga lista. ¿Está? Pero contanos una. Es una larga lista. O que lo hubiera hecho diferente, capaz que no es un error, sino que... No, voy a nombrar dos. Una, cuando uno va tomando dimensión, está obligado a delegar. Y el que delega tiene que tener claro que se tiene que hacer responsable por los errores de él y por los errores del otro. Y a veces se te escapa de las manos que en alguna dimensión le diste demasiado libertad al otro sin verificar si lo estaba haciendo bien. Pero si tú me preguntas entre restringir y dar, yo me quedo con dar libertad. En mi forma de ser, nosotros no podríamos gestionar 19 departamentos si yo tuviera todo en la mano. Ese es un error que podés pagar caro, pero casi no tenés mecanismo de corrección de eso. Así que hay que verificar. El error más grande es cuando a un laburante le pasa algo y tú por X motivo, porque tenés muchas cosas que hacer o no le diste la atención necesaria y le pasó algo y sabés que vos podrías haberlo evitado. Ese es un dolor del alma, porque hay errores que son económicos, errores que son materiales, pero cuando hay un error que impacta en el otro ser humano, que se te duele en el alma. Y voy a contarles algo, simplemente por tener un poco más de edad, que ellas lo saben. Yo en realidad el principal motivo por el cual me quería alejar de la diaria era porque este celular duerme en la mesa de luz prendido todas las noches y cada vez me afectaba más las cosas que le pasaban a nuestros laburantes en la noche. Que en realidad el 90% de las cosas que le pasan a todo el universo de trabajadores es más en el traslado al trabajo o hacia la casa que en el trabajo. Pero en realidad a las personas, los más vulnerables de la sociedad son los pobres. Los pobres van en bicicleta a trabajar y los tiran de la bicicleta para robarle la bicicleta. Eso me duele en el alma y no lo quería vivir más. Ahí, Rosario, como para entenderte también un poco cómo funcionan los negocios, vos ahora hace poquito que estás en la función de gerente general, ¿qué cosas ves por ahí en la diaria o mensual que decís, ok,
que estos son los puntos que yo tengo que ir mirando que son claves para mi negocio. Bueno, ¿qué pasa? Hemos vivido un proceso de este cambio generacional que, bueno, ellos lo han vivido durante más años todavía, conmigo es desde hace 5 años, y en estos 5 años yo no viví todo ese proceso que María contaba que le pasó a ella, sino que yo estuve en la reestructura de la empresa. Cuando empezaban justamente a irse los gerentes más veteranos y contratar los de nuestra generación, entonces lo viví más de cerca y creo que lo más importante, el núcleo siempre son las personas, porque nosotros trabajamos con personas esencialmente en protegerlas y también en educación, en darles elementos, herramientas para su vida y también en darle herramientas, vamos desde lo más básico, desde la dignidad humana, proteger el trabajo, de llegar en hora, de la presencia, de planchar una camisa, o sea, desde lo más básico, hasta también de empezar a generarles la conciencia de que la tecnología es el futuro, enviarlos a capacitaciones, darles capacitaciones internas, pero también enviarlos a otras capacitaciones. Al exterior. Sí, sea en Uruguay o sea en otros lugares, porque ese era el foco principal y sigue siendo el foco principal de desarrollo para nuestro rubro y creo que para casi todos los rubros actualmente. Y ahí vos, porque uno dice, bueno, nos estamos limpiando en 5 lugares, tengo seguridad de aquel lado, dice, bueno, ¿cómo Rosario, bueno, cómo la empresa en sí controla? Vas de vez en cuando, caminás el lugar, te fijás, mirás, o sea, ¿cómo controlar que realmente cumpla con tu requisito? Bueno, lo primero Les muestro los zapatos que tengo ahora para que eso... No, lo primero es, nosotros no utilizamos el concepto de control, Okay. sino de acompañar a nuestra gente. Por lo tanto, no vamos con una perspectiva desde el control, sino de ir a trabajar junto con ellos para ver cómo lo estamos haciendo, qué lo que podemos mejorar y también el concepto de mejora continua. Eso en primer lugar. Después, tenemos... No existe la palabra control en nuestro proceso interno. Es como... Después, sí, después, tenemos un equipo de gerentes, subgerentes, supervisores, referentes, que son espectaculares y que ellos se capacitan y saben realmente, tienen método de trabajo. Entonces creo que ese es el foco principal, porque yo no daría abasto como ser humano, ni nadie, para poder estar presente, para acompañar todos los procesos de trabajo. Entonces, viene unido también a lo que estábamos hablando recién, la capacitación, el desarrollo de cada uno es lo que va a después tener como consecuencia un buen trabajo, un buen desempeño. Entonces hay todo un equipo que está en la calle, que está en los lugares de trabajo, trabajando justamente para que el resultado sea lo mejor posible y frente al error siempre estar cerca para poder tomar una acción en consecuencia y que impacte lo menor posible en el cliente. Vos, María, a ver, comenzaste que en los inicios, después fuiste gerente administrativa, ahora estás como directora ejecutiva. Me gustaría que nos cuentes vos de algo que digas. La verdad que en todo este camino de 18 años en la compañía, hay algunas cosas que hubiera hecho diferente o de alguna otra manera, o a la inversa te hago la pregunta. Qué bueno estas cosas que hice, si querés, desde el punto de vista positivo también. Si querés te empiezo por lo primero. Dale. ¿Qué hubiera hecho diferente? Asumir menos cosas, sin duda, sin lugar a dudas. ¿Tá? Aprender a delegar más rápido y asumir menos tareas o menos responsabilidad, aunque la responsabilidad siempre la tenés igual, ¿no? Pero menos responsabilidad directa sobre mis hombros, sin lugar a dudas. Eso sería algo que cambiaría. Ahora, ¿qué es lo lindo? O sea, mirás lo que pasó hace 24 años cuando él subió a ser ingeniero al auto y mirás lo que somos hoy y es maravilloso. ¿Y sabés qué es lo más maravilloso? Que tenemos en agenda 25 puntos para trabajar. O sea, todo el tiempo estamos generando necesidades nuevas para trabajar. No te estoy hablando de 25 proyectos de servicio, no. Estoy hablando de 25 cosas para trabajar de fondo en la organización. Y es que siempre el foco nuestro es nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y nuestros objetivos. O sea, nos paremos a trabajar. Lo que querramos modificar, así sea de fondo, este es el foco. Y de ahí, bueno, esto lo tenemos que mezclar con esto y bueno, ¿cómo lo llevamos adelante?
incluir al equipo siempre, todo el equipo de trabajo que esté en este proceso. Porque de esta forma se llegó a la misión, la visión, los objetivos y los valores. Con el equipo de trabajo creándolo y escribiendo y en borrador y en tormentas de ideas. Y equivocándolo y corrigiéndolo. Y entonces eso es muy rico. Entonces cada cosa que de esas 25 puntos que queremos hacer, porque sabemos que tenemos que mejorar en HB o queremos cambiar este proceso, todo se pasa por se trata de volcar a qué es lo que nos mueve y que el equipo lo trabaje para llevarlo acá. Entonces la resistencia al cambio, los cambios culturales, van en el tubo de la necesidad y de entender por qué queremos meter esto en esto. Creo que eso, tener siempre deberes y saber cuál es el foco para llevarlos adelante es de lo más enriquecedor que tenemos. Y al equipo hay que darle muchas herramientas. Ayer, por ejemplo, tuvimos reunión de equipo y le pedimos a la psicóloga que diera una charla de salud mental en tiempos en que la sociedad uruguaya tiene dificultades de salud mental y que nos afectan en el lugar de trabajo a nosotros y a los 1.100, 1.200 que tenemos en este momento. Y ella preparó su charla, pero fue un disparador, porque todos los que estábamos ahí participamos. Y que un equipo que tenga síntomas de estar un poco enfermo, porque todos los ciudadanos tenemos algo de enfermo en salud mental, ¿cómo nos sanamos? Y mañana hay una charla de teoría del caos y la otra de teoría del conocimiento, una charla sobre felicidad. Entonces no es solo trabajar, es poner un montón de condimentos a ese equipo para que sea más rico. Porque al final, si es más rico, si es más feliz, frente a las distintas situaciones donde tenga que tomar decisiones, va a tomar mejores decisiones. Ahí, y la respuesta va a venir de ahí para acá. Contar por ahí alguna inversión inmobiliaria que hicieron y cómo fue el proceso. O sea, en la decisión, ¿qué tuvieron en cuenta a la hora de esa decisión? ¿Está? Porque en definitiva la plata es limitada y uno dice, bueno, ¿por qué decido volcarla acá? Bueno, desde lo personal, te voy a hablar de lo personal, Sí. Porque él ya te va a hablar de otras cosas. Desde lo personal creo que es ver el futuro de mi hijo, sí. Creo que por ahí es, bueno, empezar, tiene 4 años, y creo que sí ver dónde podemos volcar los esfuerzos de hoy para que él tenga más tranquilidad a futuro. Capaz que más tranquilidades que la mayoría de las personas, creo que va por ahí. Creo que va por ahí la idea y la decisión es por ahí. Y además creo que... Así que estamos estudiando sí. con Espacio Inversor. No, y creo que además la seguridad de invertir en inmuebles te da más tranquilidad al ser humano, porque uno cuando ya trabajó en inversiones financieras, ve cómo trabajan los asesores, realmente vos sabés que una casa la compraste y tal vez puede en algún momento valer un poquito menos o un poquito más, pero sabés que siempre va a estar sobre una base y es algo que vos podés tocar, que podés ver, que es diferente cuando haces otro tipo de inversiones. Pues vos sabés que este punto que vas, yo siempre digo que hay ciertos objetivos que uno necesita tener tranquilidad, o sea, capital para los hijos, jubilación, porque sabemos que no vamos a tener. Ya sabemos que cuando lleguemos nosotros ya está. Lo mismo siempre decimos nosotras. No, y vos sabés que en los hijos yo siempre digo que no tenemos ni idea de la profesión dentro de 20 años, la verdad, ¿no? Pero sin duda si tu hijo el día de mañana se encuentra con un capital, le va a hacer que la diferencia. Sea para lo que sea en ese momento, para no pagar alquiler, para hacer un máster afuera, para pagarse un estudio de la carrera que está, comprarse una computadora que necesite en ese momento. Un robot, ¿tá? Que lo ayude, uno nunca sabe. Y vos, Daniel, contanos alguna inversión inmobiliaria. Bueno, ustedes están del mundo teórico, empresarial, y yo voy a hablar del llano, a los canarios. ¿Qué nos pasó a nosotros en casa? Nos empezó a entrar más dinero del que estábamos acostumbrados a tener. Entonces una forma de defender al dinero de la familia fue endeudarse. ¿Tá? ¿Con qué? Con casa, con apartamento, chacra, pero en realidad era, por un lado, el concepto del ahorro. Yo soy de la vieja, o sea,
creo que las mejores inversiones son con ahorros, no con deuda, pero yo sé que hay otras modalidades. Entonces, guardar en la época de vacas gordas. Y la otra era que la familia no dispusiera de dinero en demasía. Te faltó generar negocio. ¿Cómo? Te Generar faltó negocio. generar trabajo en todavía- realidad. pero ahora voy a llegar. Ah, Dije, una forma de generar dije al trabajo. principio, ustedes me están hablando de hace 4 años, yo estoy hablando de hace 15 años. ¿Tá? El primero se crean las empresas por necesidad, cuando se cubre la necesidad y empieza a haber superávit, había que sacar el superávit. ¿Está bien? Pero después hubo un momento que fue con un cliente en particular, que no lo voy a nombrar, nos queremos cantidad. Hacía 15 años trabajaba con él y más o menos tenía el 10% de toda la actividad de seguridad que tenía, no podía hacer. Y logro tener una conversación con quien decidía y tenía para la venta algunos inmuebles que no los podía vender porque ese año no se vendía y yo quería crecer con él. Y le digo, te compro y te pago con un porcentaje de la facturación. Él aceptó, dio directiva en la interna, dijo, contraten a fulano. Y nosotros crecimos abismalmente el nivel de actividad, que era lo que yo buscaba, no me interesaba. Bueno, hoy tenemos varios bienes inmuebles que nos generan una renta, pero la finalidad fue, por eso, depende de la... Generarnos trabajo. Generarnos trabajo. Exacto. Sí. Bueno, la última, acá para ir, que las dos mujeres, así somos cortitos, ya estamos excedidos. Me gustaría que cierren con algún consejo o algo que les quisieran dar a sus hijos el día de mañana, ¿tá? Cuando escuchen esto. Difícil. Empezar. No, no es consejo. difícil, me sale mucho, que es distinto. Yo creo que 3 cosas. Orden, calma y amor. Les daría esas 3 palabras. Sí, bueno, yo en realidad lo que trabajo con ellos mucho es en la libertad, en que no se afiancen a lo que tienen, sino que estudien, que se capaciten, para que ellos puedan decidir en su vida qué es lo que quieren hacer y que no sean aprensivos a lo que conocen, sino que estén con la apertura para poder conocer cosas nuevas. Bueno, es que muchas gracias, todo un placer recibirlos. Muchas gracias. Un placer. Este episodio fue auspiciado por Nespresso. Disfruta de momentos únicos con el mundo Nespresso y toda la variedad de sus cafés.